Hola, ¿qué tal amigos? Soy Sandy Locuar. Gracias por estar aquí conmigo en Nación RD. Como ustedes saben, nuestro programa se ocupa de enfocar ciertos problemas, retos que tiene el país y traemos invitados con propuestas para solucionar esos problemas o su visión particular del problema. No siempre estamos de acuerdo con lo que ellos dicen, pero somos una herramienta para que ellos puedan comunicar a ustedes y ustedes puedan analizar. Es imposible ser ciudadano sin analizar, porque en la ciudadanía están involucrados una cantidad de temas complejos que uno no puede de refilón cogerlos. Uno tiene a veces que hacer un poquito de tarea ciudadana. Por ejemplo, cuando usted va al médico, usted es un niño en manos del médico, porque usted no sabe si lo que él está diciendo es así o no es así. Usted le pone confianza y por eso usted pregunta sobre ese médico, sobre sus resultados. Por sus frutos lo conoceréis, dice la Biblia. Uno tiene que saber, el que está proponiendo, ¿por qué propone? Y a veces tiene que enfocarse en un tema particular para estudiarlo un poquito más allá de la noticia o del titular. En este programa vamos a abordar dos casos muy importantes, en los cuales tratamos de profundizar un poquito. Energía y justicia. Resulta que en la reciente marcha hecha en el país, se habló de todo, de que se haga justicia, pero sin pasar por la sede judicial. Y uno se pregunta, ¿es que la gente no sabe que el final de la justicia concluye cuando un juez dicta sentencia? Y tenía preparado Israel, luego de mucho estudio, un caso que ilustra cómo se nos olvida y cómo no profundizamos en los temas judiciales, y eso tiene catastróficas consecuencias. Creo que Israel tuvo que leerse mucho, quizás 3 veces más lo que trajo aquí en el día de hoy para el caso que trae a continuación. Así es, saludo a toda la audiencia de Nación RD. Es un caso del que nosotros hemos estado hablando mucho porque los medios de comunicación han traído mucha información. Pero nosotros hemos querido ir un poquito más allá y ver qué fue lo que pasó. Nos referimos específicamente al caso Percival Matos, John Percival Matos. Recordamos que lamentablemente, terminó su vida de una forma muy trágica, fue acribillado en situaciones que ya todos conocemos. Y con esa noticia de su muerte, empezaron a resurgir otras informaciones, y es que hace cerca de 5 años, ese mismo joven, junto con un grupo, había sido sometido a la justicia por algo tan peculiar como el robo de un avión. Yo recuerdo que yo venía en una guagua, venía a trabajar, cuando escuché en la noticia que se habían robado un avión. Y uno se queda preguntándose, pero ¿cómo puede suceder eso en un país donde hay seguridad, donde hay instituciones? Y un tema tan neurálgico de la seguridad de un país, de un estado como es la aeronáutica. Y nosotros nos leímos el expediente y preparamos un reportaje. Yo creo que si usted estaba decepcionada, como estoy yo, del sistema judicial dominicano en un 20%, luego de que veamos algunas de estas informaciones, nos vamos a decepcionar aún más. Porque nosotros a veces olvidamos que es todo un esquema. Hay un ministerio público que trabaja, pero hay un juez que tiene que dictar sentencia. Y si esas pruebas no son evaluadas correctamente, la sentencia entonces deja mucho que desear. Vamos a ver este reportaje que hemos hecho a raíz del estudio del expediente del caso Percival. El espectacular robo de una avioneta del aeropuerto de Ligüero fue el primer caso en el que se mencionó por primera vez el nombre del teniente John Emilio Percival Matos. En aquella ocasión, fue acusado junto a su esposa Ginseli Vázquez y los venezolanos Ramón de los Santos Peguero y Pedro Geraldo Gutiérrez de sustraer del hangar número 12 la aeronave marca Beechcraft King Air 200. Como ya han pasado algunos años, vayamos al expediente para refrescar la memoria. La empresa creyente fue la Corporación Aeroportuaria del Este, filial del grupo Punta Cana, que en el proceso estuvo representada por Ubaldo Reyes y Heriberto de la Cruz del Rosario.
La barra de la defensa de los imputados estuvo compuesta por los abogados Remberto Pichardo Juan, Josefina Juan de Pichardo, Cándido Simón y el propio padre de John Percival Matos, Rafael Percival Peña. El caso fue conocido en el segundo tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo, presidido por el magistrado José Aníbal Madera y compuesto además por Eduardo de los Santos y Eudelina Salvador Reyes. En las 22 páginas del acta de acusación del Ministerio Público, representado por los fiscales José Cabrera y Wilton Gutiérrez, refiere que el 23 de octubre del 2011, un empleado de la Corporación Aeroportuaria del Este entra al hangar y se percata que el avión Super King no estaba en el lugar. Ese mismo día, oficiales de tierra de Ligüero reportan la sustracción de 150 galones de combustible del tanque de otro avión, propiedad de la compañía Santo Domingo Motors, y según la Fiscalía, el combustible fue utilizado para reabastecer la aeronave objeto del robo. El director de seguridad del CESAC, Humberto Ramón Félix, hizo el reporte de novedad ese mismo día, es decir, el 23 de octubre del 2011, indicando que el segundo teniente Ángeli Martínez Eduardo, adscrito al Ejército Nacional, estaba de oficial de turno y que él mismo escuchó el sonido del motor de la aeronave, por lo que fue a investigar, junto al supervisor de turno Emilio Canario y el cabo del Ejército Henry Álvarez. En la investigación del caso participaron junto al Ministerio Público, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigaciones Criminales, la Dirección de Inteligencia Delictiva y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Según esta investigación, 2 semanas antes, es decir, el 30 de septiembre del 2011, poco después de la medianoche, llegaron al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas los venezolanos y coimputados Ramón de los Santos y Pedro Geraldo, quienes fueron recibidos por John Emilio Percival Matos. Desde su llegada, la Dirección Nacional de Control de Drogas les da seguimiento mediante escuchas telefónicas autorizadas por un juez. Un dato interesante es que ese mismo día, es decir, el 30 de septiembre del 2011, 2 semanas antes de la sustracción de la avioneta, los 3 fueron al aeropuerto de Ligüero. Los venezolanos se registraron en el formulario de registro de pilotos y pasajeros de vuelos locales, simulando Percival Matos ser el piloto Joan Manuel Cepeda. ¿Cuál fue el objetivo de la visita? Mostrar el avión que sería robado 2 semanas después. Por esa razón, el 22 de octubre, John Percival volvió a entrar al aeropuerto de Ligüero, junto a 3 personas que se registraron como Liz Santana, Carlos Andrés Santiago y Arturo Torres Santiago. Esta vez, John Percival se hizo pasar por una persona de nombre ilegible. En la sentencia, los jueces reconocen que según la experticia caligráfica, John Percival llenó el formulario, pero según el razonamiento de los jueces, nada puede garantizar que haya sustraído la avioneta. Según la acusación de la Fiscalía, desde dentro de la terminal, John Percival llama a su esposa, Ginselis Albersoni Vázquez Amparo. Realmente estamos ante un caso incomprensible, porque a pesar de que las escuchas eran legales por el seguimiento que la DNCD daba a los venezolanos desde su llegada al país, estas no fueron valoradas. Que los militares que estaban de servicio la noche y madrugada del robo no fueron llevados a audiencia. Extrañamente, la Fiscalía solo llevó a los que entraron al día siguiente y encontraron el hangar vacío. Se suma a esto que la empresa CAE2, filial del Grupo Punta Cana y principal querellante, nunca llevó ante el juez los documentos de propiedad del avión, es decir, no se acreditaron en su calidad de propietarios. Y a pesar de que el Ministerio Público realizó una investigación que consistió en análisis de interceptación telefónica, obteniendo importantes datos, analizó los lugares en que se reunían los imputados y tomó fotografías que incluyen el hotel en que se hospedaban y el vehículo que utilizaban, el registro de piloto y pasajeros de vuelos locales y el gráfico de traza generada por la aeronave, el caso fue desestimado por falta de pruebas, obviando el tribunal colegiado las 30 pruebas documentales, materiales y periciales y las 25 pruebas testimoniales. El tribunal, en su sentencia, se pregunta que cómo es posible
que si el Ministerio Público tenía una minuciosa investigación previa, no los apresara infraganti al momento de cometer el hecho. En marzo del 2013, la Procuradora Fiscal de la provincia Santo Domingo, Olga Dinaya Verías, apela el caso, pero los detenidos fueron puestos en libertad. El resto es historia que ya conocemos. Bueno, ahí vimos entonces que ese juez, ese tribunal colegiado consideraba que había que agarrarlo infraganti prácticamente, porque no se explicaba que con todas las pruebas documentales, materiales y periciales que había, un gráfico de traza, grabaciones, fotografías de ellos, videos de ellos, conversaciones telefónicas, los teléfonos estaban ahí, orden de arresto. El juez dice, pero si tenían todo eso, ¿por qué no lo atraparon en el momento? Es una cosa increíble. Insólito. Es una cosa increíble porque los venezolanos estos llegan, la DNCD le está dando seguimiento, sí, pero no sabe quién es el contacto. Le sigue dando seguimiento y entonces se da cuenta que el contacto es John Percival. Ese expediente a mí me dio grima cuando usted me lo presentó. La facilidad con que aquel joven engañaba a todo el mundo. Miren, en ese expediente, al que le robaron el avión, que era el Grupo Punta Cana, nunca apareció. Nunca llevó el título de propiedad. Explíqueme. Estaban todas las conversaciones telefónicas, ellos planificando, están hasta las conversaciones de los pilotos, diciendo, óyeme a estos tipos, nos guardaron el avión sin gasolina, nosotros que vinimos a hacer nuestro trabajo, diciendo malas palabras y qué sé yo qué. Y el juez dice que bueno, que no, que no. Los tres, y uno de ellos acaba de ser promovido. Promovido, el juez presidente. El juez presidente, a presidente de corte. José Aníbal Madera. Entonces yo lo que les digo es, hay tanta información, pero no la pertinente. Sí. No la pertinente. En ese caso fue uno al lugar, ustedes que le dieron. Entonces, ¿qué hace el investigador? No, hombre, no. Que pase lo que tenga que pasar, claro, porque como quiere. Si los jueces no están en fallar los expedientes y se van a agarrar de cualquier periquito, van a haber muchos Percival aquí. Muchos Percival. Claro, porque de nada sirve entonces que la Policía Nacional, la DNCD, instituciones que no siempre uno tiene que aplaudir lo que hace, pero hay ocasiones donde uno tiene que reconocer que hay trabajo que pero es que están digno, ahí, y esto no es ni la mitad de todos los... que por qué no lo detuvieron, dijo el juez, para que no pudieran... Si tenían todas esas pruebas, no se explica, según la visión del juez... como que va a ser prueba suficiente la planificación y no la materialización del hecho. Es decir, y ellos no sabían en qué momento le iban a materializar el hecho. El avión nunca volvió, se quedó para allá. El Ministerio Público apeló, ¿me entiendes? Sí, pero en el interregno de eso, Percival se metió con otra cosa, ¿verdad? Se puso a asaltar y ahí está Percival muerto, y ahí está los jueces promovidos, por lo menos uno de ellos, y aquí usted no oye a nadie que hable de eso. Y siempre el malo es el Ministerio Público, y el malo es el Ministerio Público, y la DNC de la mala. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Una pausa. Y queremos justicia. Y vámonos con el otro tema, que es... energía. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho.
Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450.000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. La semana pasada tuvimos una interesantísima conversación aquí en el programa con el presidente de la Asociación de Industrias de Herrera y la provincia de Santo Domingo, don Antonio Taveras Guzmán. Con él nosotros conversamos acerca de los desafíos y los retos que tiene la República Dominicana. Era imposible no abordar el tema eléctrico con un representante del sector industrial en este set. Vamos a ver algunos de los principales puntos que tiene la Asociación de Industrias en la provincia de Santo Domingo sobre el problema eléctrico de la República Dominicana. Está bien, el sector generación ha avanzado. Aquí hay un problema básico y es con la distribución energética, con la distribución de la electricidad. Mire, las sedes están perdiendo el 32-34% de lo que le compran, de la energía que le compran a los generadores. Y es de ahí donde tenemos el grave problema. Una empresa no se puede mantener perdiendo año tras año el 34% de lo que compra o de lo que produce porque va a quebrar. Entonces, ¿por qué no ha quebrado? Bueno, porque el Estado Dominicano, el gobierno, ha tenido que subsidiar con cerca de 1.200 millones de dólares al año a las EDES. Hay dos tipos de problemas, de carácter técnico y de carácter gerencial. Esta Catalina es un proyecto que ha sido muy cuestionado por los manejos que se le han dado. Ha sido también muy cuestionado por porque va a generar a carbón. Ha habido mucho cuestionamiento en términos medioambientales. Bien, ya escuchamos los planteamientos que tuvo en este programa el señor Antonio Taveras, que preside la Asociación de Industriales de Herrera, respecto de cuál es el principal problema de nuestro sector eléctrico. Quiero recordarles que él representa a esa Asociación de Industriales en el pacto eléctrico. Su posición alegadamente debe ser la de todos los industriales de Herrera, pero casi todas las asociaciones nuestras tristemente tienen problemas de gobernanza. Es decir, uno no puede decir si esa es su opinión de él o esa es la opinión de todos los industriales de Herrera, porque teníamos apenas hace un año un señor que tenía una posición totalmente diferente y también era presidente de los industriales de Herrera. Creo que es muy importante que ustedes sepan que uno a veces tiene que tratar de entender un tema para saber a quién le voy a creer sobre este tema. Y nunca, nunca, nunca tomen las voces porque digan que se validen por sí mismas como suficiente. Argumentos tales como, yo no estoy cobrando un peso por esto. Usted siempre le pone atrás la coletilla que yo sepa. A mí no me beneficia esto, usted siempre le pone atrás la coletilla que yo sepa. Y usted se centra en lo que son los argumentos en sí. ¿Realmente tú has estudiado sobre eso? ¿Tus fuentes son válidas? Es muy importante porque estamos hablando de mucho dinero. Y tenemos que entender que en esa mesa hay unos intereses grandísimos, que son los principales intereses en términos de dinero. Los más grandes negocios en el país son administradoras de fondos de pensiones y energía. Cada vez que se toque ese tema, siéntese, trate de oír todas las voces y trate de entender para que conozca al ciego sentado y al cojo durmiendo. Nuestra labor es presentarle las dos campanas. Ya oímos la voz del señor Taveras, que dice que todo es culpa de las distribuidoras, que los generadores nada que ver. Y hemos invitado
a una persona que conoce el mercado eléctrico, que trabaja en una distribuidora y que por 8 años fue parte del ente regulador del mercado eléctrico. Obviamente sabe mucho más de una persona que tenga años o meses, pues aprendiendo un poquito aquí y allá, lo que me digan sobre el mercado eléctrico. Pero lo importante no es el aval que él tenga, es si lo que él diga a usted le hace sentido. Y si lo que a continuación el ingeniero Augusto Bello le presente como datos, usted puede tomar una libretita, anotar y después va donde Papa Google a ver si tiene sentido. Damos la bienvenida al ingeniero Augusto Bello. Tenemos primero que decir que este programa es patrocinado por EDESTE, él trabaja en EDESTE y creo que es una parte sincera nuestra decirles que ellos son patrocinantes de nuestro programa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Sandy. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí en tu programa y nada, vamos a hablar del tema eléctrico. A mí me pareció que para que la gente entienda lo que se avecina ahora, que es una gran tormenta de dinero. Lo que hay ahora es una gran tormenta de dinero. Un negocio, imagínense, un negocio de miles de millones que de momento en este año, 2017, esos miles de millones puede que se vayan de las manos de unas personas para migrar a manos de otras personas, también del sector privado. Y eso es una batalla. Y ustedes son los que están en el medio. Y es el sector eléctrico. Así es. ¿Cuánto gana? Porque las distribuidoras no ganan nada, pero los generadores ganan mucho. Claro que sí. ¿Cuánto se gana? ¿De qué tamaño es ese negocio? Bueno, el negocio de los generadores depende mucho de qué tipo de tecnología tenga el generador. Por ejemplo, la tecnología a gas natural tiene un margen mucho mayor de ganancia que la tecnología a fuel oil, diésel. O sea, a pesar de que la inversión es más alta, pero los márgenes de beneficio son mucho mayores. O sea, es prácticamente el doble lo que por se cada gana. dólar que yo invierta, vamos a decir, en compra de gas, sin contar la inversión de capital para la planta, que eso hay que amortizarlo, ¿cuánto le saco si en una planta si es de gas o si es de fuel oil? Si es, por ejemplo, a gas natural, dependiendo también la capacidad de la planta, pero en términos generales, una planta a gas natural, el beneficio que tiene, los margen de beneficio, anda entre los 40 y los 50 dólares por cada megavatio que inyecta la red. Ese es el beneficio que obtiene con una planta a gas. Ahora, si es una planta de fuel oil, el beneficio oscila entre 15 y 20 dólares el megavatio. Entre 40 y 50 y 15 a 20, porque si el doble, entonces, desenrédeme esa tripa. ¿Por qué que la gente entonces no hace todo a gas natural? ¿Por qué tenemos a Punta Catalina, por ejemplo, no le hicimos a gas natural? No, básicamente el problema principal es el suministro del combustible. Aquí en República Dominicana, nosotros, por ejemplo, estamos calificados como un país, básicamente con el tema del gas, un país en riesgo. Por ende... ¿Cómo así? Bueno, en riesgo, por ejemplo, como se califica a nivel internacional los países, con el tema del flujo de pago, nosotros tenemos un nivel de riesgo, porque para hacer un contrato de gas se mide el nivel de riesgo que tiene cada país. Entonces, así, a medida que sube el nivel de riesgo, también sube una garantía que cada país tiene que dar para hacer un contrato a gas. Yo no estoy entendiendo. No, pero Israel, vamos a ver. ¿Tú entendiste? Él dijo que uno puede conseguir petróleo así, pero que para conseguir gas hay que dar un dinero adelante, una garantía, y depende que si te lo van a vender, si tú tienes buena reputación. Aplica, ¿no? ¿Por qué el petróleo se vende así como tan fácil y el gas tan difícil? Básicamente por el tema del transporte. No es lo mismo usted transportar petróleo que transportar gas natural. El gas natural se tiene que transportar de forma líquida y en un volumen mucho mayor. Los barcos de gas natural, por ejemplo, para viajar de un país donde tienen el suministro a otro país, tienen que tener un contrato por lo menos de un volumen grande de gas natural. Todavía aquí en República Dominicana, la cantidad de plantas que hay
no son las suficientes para hacer un contrato atractivo para otros países, donde pueden muy bien vender ese gas natural a países mucho más grandes, como por ejemplo en el caso de China. Entonces, por eso, para esos países que producen gas, no es muy atractivo el negocio de República Dominicana. Entonces, el petróleo se consigue con mucha más facilidad que el gas natural. Y por ende... Ay, ya lo entendí. Sí. Es como que el petróleo lo transportan en voladora y el gas lo transportan en metro. En metro. Exactamente. ¿Sabes qué? Hay que poner la cosa que la gente lo entienda. Bichara dijo que no había gas en el mercado internacional. Y otros actores, por ejemplo, el invitado que tuvimos dice que eso es una falacia, que sí hay gas, que hay gas en Bolivia, que hay gas aquí, que hay gas en todas partes, que eso es mentira. ¿Hay gas o no hay gas en el mercado internacional? Bien, entonces ahí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, porque si hablamos, por ejemplo, de reserva de gas, sí se han descubierto nuevos yacimientos de gas, por ejemplo, en Estados Unidos, y según las estadísticas que tenemos, hay 106 años de reserva de gas. Ahora bien, una Pero cosa es abajo, la reserva y otra cosa es que se esté explotando ese gas. Esa es la gran diferencia. Hay reserva, pero no se está explotando. Entonces, por ende, para ahora nosotros adquirir un contrato de gas es sumamente difícil. Es mucho más fácil tener un contrato a Filoil, pero para el costo de la generación es mucho más elevado. De todos modos, aquí en el país, en República Dominicana, se tiene que tratar de diversificar la matriz energética. O sea, hoy día tenemos aproximadamente el 60% a fuel oil. Esos motores diésel tienen un precio que realmente no se lo podemos traspasar directamente a los usuarios. Por eso el caso que no se ha calculado la tarifa técnica, básicamente porque tenemos el 60% a fuel oil y también porque teníamos unos contratos, unos acuerdos de Madrid, que eran con unos precios sumamente elevados. Ay, no, pero ahí nos volvimos un lío, porque brincamos de la oferta de gas al petróleo, del depósito. Vamos a ponerlo en orden. Primero ya aclaramos lo de la voladora, que el petróleo lo venden en voladora. Es decir, lo traen así, en barco pequeño. Y que el gas tiene que ser grandes volúmenes en barcos especiales, y que los que tienen gas prefieren vendérselo a países que le van a comprar de a mucho por el transporte. Eso fue una cosa que usted dijo. Hasta ahí voy bien. Claro, hasta ahí voy bien. Después usted dijo que el gas que está en el mercado es una cosa y el que está abajo de la tierra es otro. Es decir, que no lo han extraído. Que hay mucha noticia de que se encontraron nuevos yacimientos, pero que eso no significa que esté en el mercado. Y usted me habló, antes de entrar, sobre una liberación que había hecho Estados Unidos, que dijo, bueno, como tengo todo este gas aquí, que he descubierto, déjame ver el petróleo que yo tenía almacenado en mi reserva, comenzarlo a tirar al mercado y aguantar la explotación de gas. ¿Por qué ellos decidieron hacer eso? No, básicamente por los nuevos yacimientos que descubrieron de gas, que se extrae a través de las rocas, que es bastante gas que tienen. Ellos ahora aumentaron la reserva a gas natural y liberaron un poco la reserva que tenían del fuel oil. Eso también contribuyó bastante para que los precios del crudo, del fuel oil, bajen considerablemente con los precios que tenemos hoy día. Si ustedes siguen nuestro programa, recordarán que hicimos un programa sobre el fracking. ¿Se acuerdan? Sí. Donde le dijimos cómo comenzar a sacar ese gas que estaba debajo de la tierra a través de un nuevo sistema había impactado los precios del petróleo. Mira cómo lo repite aquí nuestro invitado. Claro. Entonces, quizás para no salirnos todavía del tema del gas, solamente hacer una pequeña precisión, que en la República Dominicana solamente hay una sola terminal de gas. O sea, y la tiene, la dueña de esa terminal es AES Andrés. O sea, que cualquier otro generador que se vaya a instalar en el país a gas natural tiene que pagar un peaje. O sea, eso también incrementa el costo de la generación de gas. O sea, por eso beneficia a esa empresa que tiene esa terminal. ¿Y cómo ellos consiguen gas? Y ahora usted dice que no es posible conseguir gas. No, ellos tienen un contrato que se vence ya en el 2022, pero un contrato que lo hicieron por 15 años en el momento donde se podía conseguir contratos a gas a un precio más atractivo. Mucho antes de que China detuviera la generación a plantas nucleares
y a plantas a carbón, ahora emigró todo a gas. Entonces ahora se hace más escaso tener un contrato. Entonces esa empresa tenía ya ese contrato mucho antes de que ocurriera eso. Apúntame esa patica. ¿Tú te acuerdas que yo le dije al señor, al invitado Taveras, digo, mire, después que está esa cosa de París, el protocolo de París de disminuir las emisiones, todo el mundo está atrás del gas. Claro. Entonces, una mercancía que podía estar en un nivel más o menos para abastecer un mercado, si todo el mundo le cae atrás, obviamente se va a poner escasa. Claro. No que se va a poner escasa. Exactamente. Y yo digo más todavía. Yo creo que obviamente el gas va a ser combustible del futuro, por lo tanto va a encarecerse. Y ahí tiene sentido lo que usted dice. Hay que tener un poquito de todo, tener la canasta de combustible, un poquito de todo, porque comienza a subir aquel, claro, usted se ampara en el otro. Claro, entonces como ya un poco cambiando del tema, cuando yo le hablaba de la diversificación de la matriz, los motores que funcionan a diésel no es que no se necesitan, pero debemos tratar de disminuir ese 60%, reducirlo considerablemente, pero los motores siempre tienen que estar presentes, porque por ejemplo, cuando se construyen las plantas de carbón, son plantas base. ¿Qué quiere decir planta base? Son plantas que están diseñadas para operar las 24 horas del día, incluyendo el tema del precio, o sea, como son las plantas más económicas y son plantas sumamente grandes, trabajan en la base, las 24 horas del día. Pero ¿qué sucede? Ese burrito, el caballo, claro, de batalla. Atiendan a mi amiga, yo sé que le traduzco en el lenguaje dominicano. Sí. Las plantas de carbón son el caballo de batalla en la base. Siga. Sí, entonces ¿qué sucede? Que esas plantas también, por el tamaño y por el tipo de tecnología, no son plantas que usted la puede entrar y sacar en un momento. O sea, son plantas que duran horas para incorporarse al sistema y horas para salir. Entonces, ¿qué sucede? La demanda en este país es muy dinámica. Entonces, en las horas de punta, que la hora de punta quiere decir las horas donde tiene mayor consumo, solamente los motores son plantas que en 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, pueden inyectar a la red una cantidad de megavatios de manera drástica. Entonces, esos motores se deben utilizar en las horas de punta o en las horas de máxima demanda. Es decir, el carbón es como un camión, que usted tiene que calentarlo ahí antes de poder arrancar. Pero después que arrancó, para él apagarlo también es el mismo proceso. Si necesita un poquito más de carga, tiene que tener algo que le dé respuestas rápidas, como los motores diésel. Claro. Eso básicamente por lo que eléctricamente se llama la inercia. La inercia es que es una máquina demasiado grande, que está en movimiento, que para frenarla se necesita también inyectar una energía, por ejemplo, decirlo así, negativa, aplicar frenos para que esa masa tan grande vaya disminuyendo su velocidad. Es diferente a un motor. Un motor, como un vehículo, usted lo prende y lo frena, lo apaga y se apaga al instante. Es como si hacemos la similitud con un camión y un carro. Si van a la misma velocidad, no es el mismo freno que hay que aplicar para frenar a un camión cargado que para frenar a un carrito. O sea, eso mismo ocurre con las plantas de generación. Por eso esas plantas grandes se diseñan para trabajar en base. Los motores se necesitan, pero no el 50% como tenemos hoy día en la motores, como tú dices, el término motores para identificar a las plantas con diésel. Claro. Y las otras de carbón son las grandotas, ¿no? Sí, carbón y gas natural. Y gas natural. Porque el gas natural también puede ser de base. También puede ser de base. Básicamente por el precio y por el tipo de tecnología, que son plantas que se diseñan, que pueden trabajar mucho más tiempo continuo. Qué interesante. Tenemos que hacer una pausa. Es un poquito de escuela energética, sí, pero aquí tienen su traductor. Y él explica y yo lo pongo, como digo yo. En español ya, ¿no? En español, no, en dominicano. En dominicano. Sí. Una pausa, retornamos en breve. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo.
con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Con una inversión de más de 468 millones, EDESTE concluyó la construcción, repotenciación y ampliación de subestaciones en el año 2015. Una acción que mejora el servicio y la calidad de vida de más de 450.000 habitantes de sectores de Monteplata, La Altagracia, La Romana, Boca Chica y San Pedro de Macorís. Todo esto en el marco del programa de expansión y reducción de pérdidas de EDESTE y del Plan Integral de Sector Eléctrico que continuará durante el año 2016 en toda su área de concesión. En EDESTE estamos más cerca de ti. Gracias por continuar con Nación RD. Seguimos con esta clase de energía que nos está dando el ingeniero Bello de EDESTE y nos habíamos quedado en este tema del combustible. Antes de la pausa, mucho antes de la pausa, usted nos hablaba de que por lo que no era conveniente esto del gas era porque había que dar un financiamiento muy elevado a futuro. Y quisiera que usted nos explicara un poquito más esto para nosotros poder entender por qué no es factible ese combustible aquí en la República Dominicana. Bien, muchas gracias. Por ahora. Sí. Por ahora. Después del 2020 quizás. Bien, quizás hacer una pequeñita corrección. Realmente la construcción de plantas a gas natural es factible, o el país necesita más plantas a gas natural. Ahora bien, se quiere decir que por qué se construyó una planta a carbón y no una planta de gas natural. Lo primero que se hizo fue tratar de buscar un contrato a gas natural. Entonces, el contrato a gas natural tiene muchas limitantes, que fue lo que explicamos anteriormente, pero hay otra limitante adicional que no la habíamos mencionado, que es básicamente la pregunta que tú me haces, que es que tú necesitas un seguro para el gas y ese seguro es un monto que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Entonces, ese dinero, el Estado, para adquirirlo, también tiene que buscar un financiamiento. Por ejemplo, con la crisis, por ejemplo, de los pagos en cuanto a los generadores, el Estado buscó recientemente un financiamiento de 900 millones de dólares para el pago de la deuda que se tenía. Entonces, un financiamiento adicional era un poco difícil. Se le hizo un poco difícil al Estado buscar ese financiamiento para obtener ese seguro. Y todavía no tenemos el contrato de gas. Se ve que había que buscar dinero para el contrato de gas. A ver si lo conseguíamos del poquito que hay en el mercado. Claro. ¿Verdad? Entonces decía, bueno, ellos te dicen, tú tienes que comprar un volumen X y tienes que darme una garantía de compra X y todavía tú no has cogido el préstamo de la planta. Claro, así es. Y los contratos a gas, según las siglas, por ejemplo, como se indica, se llaman contratos take or pay, que son contratos que usted lo hace y si no consume el gas, tiene que pagarlo como quiera. O sea, usted, ¿qué hace con ese gas? Lo quema, porque no tiene de otra. Pero se hace ese es el tipo de contrato a gas natural. Entonces, digo eso, yo creo que eso también hay que entenderlo. El que tiene una mercancía tan difícil de transportar como el gas, que hay que comprimirlo y todo, tú no puedes decir que te lo mandé para allá y si tú no lo usas me lo devuelve. No es a consignación. El gas no se puede vender a consignación. Exactamente. Entonces, básicamente, todas esas limitantes y todos esos hitos que tiene el gas natural dificultaron totalmente la decisión que se tenía que tomar para hacer una planta a gas o una planta a carbón. Entonces, eso me parece a mí como que en un esquema donde no haya una crisis energética en el medio, tú puedes programar, claro, hacer con tiempo aquello, pero no en medio de una crisis que tú tienes de déficit de energía. Sí, exactamente, ese es el punto, Sandy. O sea, en ese momento estábamos en el año 2013, que cuando se decide, se evalúa que se tiene que hacer una planta, básicamente por el crecimiento que tiene la demanda. La demanda en República Dominicana crece del 3 al 5%. Entonces, ¿qué sucede? Anual. La decisión de hacer una planta era justamente porque no se estaban haciendo las inversiones necesarias para la planificación futura y el abastecimiento futuro.
Entonces, como indica Sandy claramente, en momentos de crisis ya hay que tomar una decisión. Ya, si no hubiésemos estado en crisis, se planifica con más tiempo la instalación de una planta a gas natural, se superan todos esos hitos, pero cuando se evaluó, ya lo más factible en ese momento era irse por el tema de la planta de carbón, por las facilidades que se tenían. Pero ni aún así se va a poder, excúseme, ingeniero. Porque usted mismo acaba de decir aquí en esa silla que usted está sentado, que tenemos fama de malos pagadores de la energía. Claro. Y que eso aumentaba la póliza para poder, el seguro para optar por un contrato de gas. Y mientras duraran los acuerdos de Madrid, nunca íbamos a ser buenos pagadores, porque ahí volvemos al tema central. Esos acuerdos tenían una energía y una fórmula tan cara que jamás en la vida íbamos a poder ser buenos pagadores, porque el consumidor no podía traspasársele eso. Claro. Y eso generaba un subsidio. Ustedes se dan cuenta, porque es que yo insisto tanto en ese tema, yo no transijo con el tema del beneficio de los generadores a costa del pueblo dominicano, porque ahora, y quiero que usted lo explique, cómo cambia la situación, tal vez podamos tener mejor respiro en términos de energía. Ahora que no están los acuerdos de Madrid, que los generadores, por eso que están zapateándose, no van a ganar ese gran dinero, y bueno, ya el subsidio no será tan alto, creo, ¿no? Así es correcto. Es que es interesante que toquen el punto de los contratos que ya en julio del 2016 vencieron. Esos contratos tenían 15 años y eran unos contratos que la fórmula que se tenía en ese momento, lamentablemente en ese momento no se tenía previsto que el combustible podía subir a los niveles que llegó. Por ejemplo, cuando esos contratos iniciaron, el precio de la energía era de 6 centavos de dólares. Porque básicamente el precio base de energía era 17 y también el precio del diésel en ese momento andaba por orden de los 17, se multiplicaba por un precio base de energía de 5 o 5.9, que eran en la mayoría de los contratos, y daba alrededor de 6 centavos de dólar. Pero ¿qué sucede? El combustible subió hasta 100 dólares. Cuando usted divide 100 entre 17, da 6, por 5 le da 30 centavos de dólar. Es decir, cuando esa fórmula contemplaba que el precio del combustible iba a estar ¿a cuánto? En ese momento a 17 dólares. Y después se puso a 100. A 100 dólares. ¿Tienen el lápiz? Hay que calcular todo eso. ¿Tienen el lápiz? Esa fórmula decía, bueno, la calculamos a cómo está, 17 centavos de dólar, y se puso a 100, dijo. 100. A 100. Entonces, era un esquema inviable. Fue una mala fórmula, y los que lo hicieron nunca en la vida han hecho mea culpa, que yo entiendo que fue un yerro. Los que licitaron eso, los que hicieron esa fórmula, nunca en su vida han dicho al pueblo dominicano, que eso también ha faltado: mire, nosotros hicimos una mala fórmula. Y esta sinceridad nos hubiese ahorrado cantidad de malos entendidos. Porque yerra cualquiera. ¿Cómo ellos iban a pensar en ese momento que una cosa que costaba 17 se iba a poner a 100? Es igual que el fracking. Nadie sabía que el fracking iba a tener tanto éxito, porque era una nueva tecnología que iba a impactar el precio del petróleo a la baja. Son cosas que ocurren, pero la sinceridad permite enderezar entuertos. No, y que en un negocio lo que uno piensa es que en el peor de los casos el precio se puede duplicar al final. Exacto. En el peor de los casos es que se duplique, pero no que se de eleve 17 tanto. De 17 a 100. Es un escándalo. Eso era un esquema inviable. ¿Y cómo lo solucionaban entonces? Bueno, lamentablemente esos acuerdos de Madrid la mayoría tenían garantía soberana, que solamente lo que nos quedaba era esperar que se terminen los contratos. Los contratos hoy día se terminaron, estamos en un proceso de licitación de nuevos contratos, ya con una fórmula totalmente distinta a la que se tenía en ese momento, una fórmula que no depende directamente de la indexación con el precio del combustible, y es una fórmula un poco mucho más transparente, o sea, la cual todavía el combustible se pone en 100 dólares y el precio máximo que se podría tener llega por el orden de los 17 centavos de dólar. No de los 30 centavos que llegaron en ese momento cuando el combustible se puso a $10. Que llegó a 30 centavos. A 30 centavos.
Ay, mi Dios. Entonces, ¿eso se le pagaba a los generadores, ese dinero? Sí, se le pagaba. Lamentablemente, como al usuario final no se le puede traspasar porque no hay una tarifa técnica, las distribuidoras no le pueden traspasar directamente ese costo. Entonces, hay una tarifa técnica, lo que pasa es que usted no lo podía aplicar porque nadie iba a poder pagar la energía. Nadie iba a poder pagar esa energía. ¿Y qué hizo el Estado? Pagar la energía por nosotros. Subsidiar. Entonces entiendan, por Dios, de una vez por todas, que es un negocio millonario que se le está quitando a unos grupos en el país. Y entiendan que ellos no se van a quedar tranquilos. Nadie que podía llegar a un momento a tener un precio que duplicaba lo que ahora va a recibir, se va a quedar tranquilo. Son poderes fácticos. Dejémonos de bobadas. No son mala gente. Sencillamente son personas que le están cambiando el queso, y un queso que le gustaba mucho. Ahora, y ellos tienen poder, y tienen poder para hacer camisetas, y tienen poder para buscar a algún amigo que se ponga enfrente y llame gente, y tienen poder para convencer a fulano que diga tal cosa en tal punto, y tienen poder para secuestrar gremios, y tienen poder, igualito que el poder político, y es un negocio, y les va a tomar tiempo, y van a patalear. Claro. Y van a tratar de que hayan apagones. Les estoy vaticinando que viene una guerra de apagones. Prepárense las distribuidoras, porque es contra ustedes. Más aquí ya se comienzan los esbozos. Usted recuerda, los culpables son ustedes, las distribuidoras, de todo. Sí. Entonces nos gustaría saber, viendo las posiciones anteriores al inicio de la entrevista, ¿cuál es la explicación que se puede compartir con el país acerca de cuál es la intríngulis, el día a día de una distribuidora? Que ustedes son unos ineficientes, que ustedes no cobran porque no quieren, que ustedes tienen una nómina altísima, que la proporción, mire hasta dónde llega la cosa. Se sabe que la proporción tiene que ver con lo que tú cobras. Si tú no tienes margen de beneficio, la proporción de tus gastos operativos y de nómina va a ser altísima porque tú no tienes en tu cálculo beneficio. Claro, ese es un punto muy importante, porque siempre se ha dicho que las empresas distribuidoras tienen mucho personal. Es cierto, en todas las empresas, por mejores que sean, aunque sean privadas o estatales, siempre existe un programa de mejora continua. Las empresas todas deben y tienen que ir mejorando. Ahora bien, en el caso de las empresas distribuidoras, el problema no es la nómina, porque allá la nómina por ejemplo, ronda el $1.000.000 mensuales, pero nosotros el costo de la energía son 37 y 40 millones de dólares. O sea, el problema no es la nómina, el problema era... Y una nómina que hay que decir, cuando un generador le diga, usted tiene una nómina, usted le dice, pero tú tienes una planta y tú nada más tienes que tener empleado ahí. Una distribuidora tiene que tener empleado en el país, en su zona de concesión. No es lo mismo, claro. Siga, disculpe que le interrumpa. No, perfecto. Pues como le decía, el problema no es la nómina. Hay ciertamente unos gastos operativos, pero es bueno que las personas sepan, o sea, en las empresas distribuidoras en el país, entre las 3 distribuidoras, se dañan aproximadamente alrededor de 300 transformadores mensuales. Eso básicamente porque el problema eléctrico que tenemos en la República Dominicana es un problema que data de más de 40 años, y son equipos que se instalaron y ya lamentablemente son equipos que se van deteriorando. Entonces hay que hacer una inversión muy cuantiosa. ¿Y con qué dinero, si ustedes no venden con beneficio? ¿Con qué van a invertir? Si lo que ustedes cobran es para pagarle a los generadores. Ese es el punto. Realmente las pérdidas son pérdidas elevadas. Cualquier negocio con un 36% de pérdida quiebra. Claro. Pero hay que saber cuál es la cadena. La cadena empieza con la compra de energía, pero si esa compra de energía, el precio de venta, vamos a suponer, yo compro a 5, pero tengo que vender a 4, entonces pierdo como quiera, que eso era lo que pasaba con los acuerdos de Madrid. Nosotros comprábamos a 30 centavos cuando los combustibles estaban en $100 y teníamos que vender a 18 y 19 centavos. Entonces, esa pérdida la tenía que asumir el Estado. Por eso es que el subsidio se incrementa tanto. Entonces, el Estado tiene que asumir esa pérdida y también
tiene que pagar los generadores y también tiene que invertir. Entonces, es tanto dinero que se necesita en ese momento que se trata de priorizar. Se trabajan los circuitos, por eso se dividen en circuitos clase A, B, C y D. Se tratan de atacar primero los circuitos donde el negocio es más rentable y se van dejando de último donde el negocio es menos rentable para ir optimizando el gasto y la inversión en las distribuidoras. Pero ese es el cuento de capar perros, como dicen está mal dicho, ¿verdad? No debo decir en televisión, pero es una cosa del algo popular. Sí. Vender por debajo del costo y encima que alguien se te siente enfrente a decirte que tú eres un ineficiente. Pero por favor, así nunca vamos a avanzar. Ineficiente y culpable del problema. Y culpable del problema. Y encima de eso, acusarte de que tú no inviertes en tus redes. Y tú le tienes que preguntar con qué lo hago, con qué dinero, con cáscara de huevo. Yo creo que unas últimas palabras suyas nos convienen mucho. Y ya hay un último punto que entiendo que es muy importante que se diga, porque siempre se ha comentado que las distribuidoras tienen una deuda muy elevada, se ha dicho hasta 1.200 millones de dólares, y quiero decirle que desde septiembre del año 2015 la deuda hacia los generadores se ha controlado bastante. Antes llegaban a los 1.800, 1.200 millones de dólares, pero hoy día está muy por debajo de 100 millones de dólares, la deuda que se tiene, que prácticamente solamente la corriente. Y otro punto muy importante es que los generadores, cuando se le acumulaba deuda, no perdían, porque el spot tiene una penalización de un 18% encima de la tasa de interés activa. Es cuando usted sume, simplemente... Ay, Dios, pero qué complicado, ¿tú entendiste? O sea, se lo voy a traducir. El atraso en los pagos tiene, a pesar de la tasa de interés que tiene el dinero en el tiempo, tiene una penalización adicional. Que cuando usted suma el 18% que dice el reglamento, más el 14%, es un 32% de interés que se le cobra a las empresas distribuidoras por cada megavatio, que en ninguna parte del mundo... Mentira, eso no puede ser verdad. Así es. Eso no puede ser verdad. Que es que cuando una distribuidora se atrasa, los santos varones que están dando cátedra de institucionalidad y escribiendo artículos en este periódico prestan al 32% al Estado. Eso es lo que usted está diciendo. Exactamente. Que prestan al 32%. Exactamente. Pueblo dominicano, pon atención. No te dejes engañar de discursos ni de titulares, porque después salen a escribir artículos de institucionalidad. Y le están cobrando en una deuda 32%, 18% por el spot y mal interés. El interés normal, que es un 14%. Usted oyó, 32%. Y esas son las personas que van a enderezar este país. No, ay no. Yo los apoyo en todo, pero en esto no. Yo de verdad que le agradezco que usted saque tiempo y que su distribuidora saque tiempo siempre para enviar un técnico que no es una persona política a hablar de las cosas tan claramente, a dar estas clases. Ya queden ustedes, si quieren ver este programa que Israel lo pone en el aire, ¿no? En la red, y tomar informaciones, y busquen si lo que el ingeniero aquí ha dicho, que es un técnico de muchos años de mercado eléctrico, es así, para que puedan hacerse un juicio y sepan el papeletazo que se está decidiendo en este país y por qué hay esa ira contra el gran culpable, que es el que está poniendo una planta para beneficio de todos los dominicanos, sobre todo el presupuesto nacional, y para que no haya que seguirle pagando a nadie por el apellido que tenga un 32% sobre una deuda. Gracias por estar con nosotros, a usted también. Nunca nos suelte, nunca se aburre de venir aquí, ¿verdad? Para mí un placer que me inviten siempre, cuando quieran, me pueden seguir invitando, y para tratar cualquier tipo de tema en lo cual yo le pueda ser de utilidad aquí. Gracias. Como ustedes ven, él no es de Chile, no es de España, es un dominicano preparado. Aprendamos a valorar nuestros propios técnicos cuando lo que dicen tiene sentido. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.